Se ha estudiado el deporte tanto que hemos llegado hasta analizar pequeños detalles, como por ejemplo, cómo se puede realizar una actividad deportiva con mejores implementos deportivos, ropa de natación más hidrodinámica como las que utilizaron Thorpe y Phillips. Después está las poleras de fútbol que al principio tenían ventilación al costado, ahora el mismo tramado tiene ventilación y respiración con circulación de aire. También podemos citar las medias que se adaptan a la curvatura del pie para la fascitis plantar, guantes específicos para los diferentes deportes, zapatos deportivos que son específicos, por decirles, en el tenis que hay de pasto, de arcilla, de cemento, que son zapatos específicos para estas superficies. En algunos deportes puede influenciar 10% el rendimiento. Imagínense lo que puede ser milésimas de segundo, y esto nos puede hacer ganar o inclusive romper un récord mundial. Y ya estamos de regreso, amigos, acá en nuestro sector de los especialistas en Clínica de Campeones, con presencia internacional. Nos vamos hasta Colombia para saludar al doctor Luis Fernando Rodríguez. Él es traumatólogo y ortopedista, experto en cirugía de rodilla, cirugía reconstructiva articular y además ligamento cruzado anterior y meniscos. Nos acompaña desde Colombia en esta oportunidad y le damos la bienvenida. Doctor Rodríguez, un placer tenerlo en Clínica de Campeones. El placer es mío, César. Muchas gracias por su amable invitación y con mucho gusto estoy acá para acompañarlos y en lo que les pueda servir y aprender con ustedes también, por supuesto. Y bueno, Luis, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Son las ventajas de poder haber hecho amigos fuera gracias a tantos eventos que hemos tenido por ahí en el mundo. Así es, Neil. Gracias a ti por tu generosidad y por invitarme a este programa. La verdad, muy complacido y muy agradado de estar acá con ustedes. Perfecto. Bueno, y entrando ya en materia, Luis Fer, el zapato deportivo ha evolucionado mucho en la última década, bueno, los últimos 30 años, pero especialmente en la última década ha aparecido una gama increíble de zapatos, que para pasto sintético, que para pasto corto, largo, que para tenis, para cancha, para todo tipo de zapatos. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha ido esta evolución del zapato deportivo? Sí, hay grandes cambios desde inicios del siglo XX. Digamos que lo que hoy en día contamos es una evolución absoluta en varios aspectos. Uno, lo más importante, los materiales, porque pasamos de un calzado para hacer deporte que en principio eran unos materiales muy duros, muy fuertes, que lo que buscaban era proteger el pie. Hoy en día los calzados están enfocados en varias cosas: materiales más livianos, materiales que permitan la transpiración del pie, materiales que permitan acolchar el pie, suelas más flexibles. Y de igual manera, dependiendo de la práctica deportiva y del terreno en el que se vaya a practicar, adiciones a la suela del calzado que permitan al que está practicando el deporte no solo tener mejor agarre, sino mejor fuerza de despegue, mejor giro, mejor carrera, manteniendo la protección del pie. Hoy día con materiales más livianos, pero igualmente protectores, y obviamente el resurgimiento a finales del siglo XX de todo el tema de diseño, de colorido y de adiciones al calzado, que no solo lo hacen más cómodo y más eficiente, sino visualmente mucho más llamativo. Doctor, si bien hablamos de la indumentaria deportiva, pero ¿qué tan importante es una indumentaria adecuada para la práctica de los deportes? Por ejemplo, del fútbol. Las camisetas tendrán que ser de una tela un poco más liviana, con más oxigenación, ya que hablamos de los calzados deportivos, etcétera, las medias y otro tipo de indumentarias. ¿Es importante el tipo de indumentaria para la práctica deportiva? Definitivamente sí. A principios del siglo XX, en gran parte de las prácticas deportivas se utilizaban indumentarias
que en principio eran muy largas, muy grandes, y sobre todo hablando de las mujeres, en principio la indumentaria deportiva lo que buscaba era proteger lo que se veía del cuerpo, sobre todo de mujeres. Los materiales era el algodón, básicamente, que los hacía muy pesados y con la sudoración se volvían más pesados e incómodos. Hoy en día se han pasado a materiales mucho más livianos, mucho más livianos, se ha pasado a materiales con unas telas que permiten la transpiración, unas telas que hacen que el calor no se mantenga dentro del cuerpo, sino que se disipe el calor y que la sudoración no se mantenga pegada al cuerpo. Definitivamente, sí, hoy en día existen suficientes materiales de última tecnología que hacen que la práctica deportiva sea más cómoda y más saludable. Muy bien, y Luis Fer, ¿cuáles han sido los avances más significativos en este último tiempo en la ropa deportiva? Los avances más significativos han sido los textiles. Digamos que una de las marcas que más se usa hizo el gran cambio a las telas dry fit, que son las telas que se mantienen secas. Y de ahí surgen también las telas dry cool, que son las telas que permiten mantener la temperatura. Entonces son telas que vienen ya no en algodón, sino en nylon o en algunas variedades de poliéster, que hacen que las telas permitan la transpiración y que además la persona que está practicando la práctica deportiva tenga una temperatura corporal adecuada, ni excesiva ni disminuida. Y existen telas inclusive que se adaptan a ambos climas. La misma tela liviana se puede adaptar ya sea a calores extremos o a frío extremo. Ha habido un gran avance en la parte textil y en el diseño del entramado de los textiles también. Hay inclusive camisetas que hacen que el sudor circule de cierta forma, en forma descendente, por ejemplo las camisetas de fútbol. Entonces ha habido avances, se ha trabajado mucho en este tema y hoy en día contamos con innumerables opciones que uno daría para un programa para camisetas, un programa para pantalonetas, otro para medias y otro para calzado. Sin duda, sin duda. Pero si hablamos de la indumentaria, porque es importante, a ver, nos imaginamos, ¿no? ¿Qué tanto puede influenciar la ropa o la indumentaria en la natación? En un desempeño positivo, en un desempeño negativo. ¿Qué tanto puede influenciar la vestimenta, por ejemplo, para un nadador o nadadora? Mucho. Digamos que en el tema de la natación, el cuerpo humano no está diseñado para la natación. El coeficiente de fricción de la piel del ser humano, y si le sumamos la vellosidad en el hombre, no está diseñado para fluir en el agua. Y ha habido muchos avances tecnológicos y definitivamente sí se ha comprobado a través de la historia que diseños de marcas que han trabajado mucho en esto mejoran los rendimientos. Un ejemplo, en las Olimpiadas de Beijing en el 2008, la marca batida de 100 metros por Helps y que superó la de Spitz de los años 70, gran parte se le atribuye al vestido que él llevaba colocado, que fue una tecnología implementada de la NASA, en que los coeficientes de fricción con el agua eran a su expresión mínima y definitivamente se atribuyó en parte al traje que utilizaba un deportista de alto rendimiento batir marcas. Digamos que esos diseños ultra especializados sí hacen la diferencia en milésimas de segundos en la alta competición. Ya cuando nos vamos a una competición normal o simplemente a la práctica deportiva por gusto de las personas, digamos que hay unos parámetros generales que no son tan sofisticados y que ayudan básicamente a la comodidad y al desempeño durante la práctica de la natación. Pero hoy en día hay unos diseños en poliuretano y en una serie de textiles muy especializados que inclusive la Sociedad Internacional que reglamenta la natación ha tenido controversias serias. Este vestido que utilizó Helps en el 2008 fue prohibido para ser utilizado posteriormente en Olimpiadas. Ya no se permite que descienda de las rodillas, por ejemplo, el pantalón de natación, ni se permite que vaya tan alto en el tronco. Entonces, sí influye definitivamente en el rendimiento, sobre todo
en la alta competición cuando queremos lograr diferencias de milésimas de segundo. Exactamente, porque, por ejemplo, no solamente en natación, en atletismo, el récord, digamos, no sé, 7, 8 segundos, milésimas de segundo hacen una gran diferencia. Pero también en el fútbol esto también ha cambiado. ¿Y nos puedes comentar los últimos avances que han sucedido en este último mundial con las camisetas de los futbolistas, los shorts, no sé, los cortos y hasta las medias inclusive, exactamente? Sí, básicamente son materiales textiles digamos, combinaciones de textiles muy sofisticados que los hacen livianos, los hacen transpirables. Si ustedes han visto los uniformes del fútbol de los mundiales hace 20 años a lo que se utiliza hoy, es completamente diferente. Antes se utilizaba la pantaloneta suelta, la camiseta suelta. Hoy en día ustedes ven que la camiseta es casi ceñida al cuerpo, y las pantalonetas también, sin dejar de ser cómodas, sin dejar de ser livianas. Y esto ha ido mucho con lo que ha sido el avance técnico del fútbol. Si nosotros vemos el Mundial de Fútbol de los años 70 con un gran virtuosismo de jugadores como Pelé y todos los de la época, y vemos el fútbol hoy en día es un deporte de atletas. La mayoría de muchachos que practican el fútbol en alta competición son atletas absolutos, con unos físicos, con musculación, absolutamente fitness, con disminución en los porcentajes de grasa. Y eso hace que los uniformes sean más ceñidos al cuerpo. Eso les optimiza el rendimiento, les optimiza el ahorro de energía corporal y los hace más veloces, los hace más ágiles. Definitivamente sí ha habido cambios trascendentales. Si nosotros vemos el fútbol hoy en día, el fútbol es absolutamente técnico y físico dependiente. Es por eso que un equipo que puede no tener gran nombre puede jugar tú a tú con un equipo de mucho nombre, porque la técnica y el físico lo tienen ambos equipos. Ya esa genialidad de uno obviamente hace diferencias, pero es un deporte mucho más técnico. De igual manera, la indumentaria es mucho más técnica, mucho más sofisticada. Y ni hablar del calzado, ni hablar de los que en Colombia llamamos guayos. Con esto nos vamos ahora a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica de Campeones.